Ayer volvió a ocurrir. Hubo un ataque ucraniano sobre Belgorod, sobre civiles, 5 muertos, ahora ya 46 heridos, entre ellos niños. Y como indicó Martyanov, este ataque solo se pudo llevar a cabo con la ayuda estadounidense o de la OTAN para buscar los huecos en la defensa aérea. De eso es de lo que va este tipo de juegos, este tipo de ataques que según el propio Martyanov es el modus operandi de la OTAN y según añade con sorna, será incluido en el tipo de guerra que la OTAN estudia en sus lugares de docencia y el tipo de guerra, insistimos, que libra la OTAN. Ahora bien, está claro que la cuestión no es tan simple. Fíjense cómo hoy mismo aparece de nuevo Stoltenberg, que había desaparecido misteriosamente en medio de la invasión a Kursk, esa ofensiva, esa incursión, y ahora de repente, insistimos, ahora que ya es un absoluto fiasco, ahora que ya los propios medios de comunicación occidentales reconocen que aquello no fue buena idea, dice que la OTAN no sabía nada. Esto es como aquel famoso chiste de las películas de Hollywood, cuando el juez hacía una pregunta al abogado del defensor, ¿verdad? Y entonces el mafioso de turno simplemente respondía diciendo, ¿qué es asesinato? Pues parece que el señor Stoltenberg ha visto estas películas y ha dicho, ¿qué es eso de Kursk? ¿Qué pasó en Kursk? No saben nada, no saben absolutamente nada. En la OTAN no saben absolutamente nada de qué es lo que ha ocurrido en Kursk. Los ucranianos actuaron total y absolutamente solos, lo mismo que en la destrucción de Nord Stream, que ya saben. Ahora los alemanes han descubierto la pólvora y todo fue cosa de un borracho ucraniano que consiguió un vehículo en la embajada y que, bueno, después de volar Nord Stream, no se sabe muy bien cómo, y aun a pesar de estar borracho, consiguió conducir hasta Polonia y los polacos no le detuvieron. Y entonces tranquilamente se fue a Ucrania y ya está. Eso es lo que ocurrió con Nord Stream. Así están las cosas. Hay que poner mucho de parte de uno para tragarse toda esta ración de porquería. Bien, veamos un poco más ya con seriedad y profundidad cuál es la situación, cuál es el estado de cosas. Fíjense que el coronel Douglas MacGregor, uno de los grandes representantes estadounidenses, de lo poco de cordura que queda allí y que al menos tiene la decencia de plantear las cosas en unos términos adecuados, es decir, no alejados de la realidad, sino perfectamente sensatos y responsables, nos advierte en esta ocasión que la llamada de atención rusa acerca de los posibles cambios en la doctrina nuclear rusa son un claro aviso para que los estadounidenses retiren, dentro de su valoración personal, él considera que lo suyo sería retirar las armas nucleares en aviones y barcos que rondan las proximidades de Rusia. Fíjense lo grave que es esto. Porque los rusos están considerando, en caso de que vean que realmente se está preparando ciertamente, realmente un ataque nuclear contra Rusia, los rusos podrían cambiar su doctrina nuclear y atacar preventivamente. Esto es lo que nos dijo el señor MacGregor. Lo acaba de decir, acaba de salir precisamente ayer, y esto es lo que cabe reflexionar al respecto. Tengan en cuenta que mientras todo esto ocurre, tenemos a nuestros amados líderes europeos, el señor Borrell y la señora von der Leyen, haciendo declamaciones belicistas asombrosas acerca de la necesidad absoluta de seguir ayudando a Ucrania, y al mismo tiempo desde el imperio, en la Casa Blanca, la administración Biden dice que, bueno, que no va a mandar contratistas a Ucrania porque es muy arriesgado que se ocupen los europeos y ya después, en caso de que todo esté bien y haya buenos beneficios que sacar, entonces ya sí que se enviarán los contratistas estadounidenses a Ucrania. Todo muy claro. Está claro que Estados Unidos pretende involucrar al 100% a Europa en esta guerra. Y fíjense que si se había roto un tabú con respecto a aquel
famoso rumor del F-35 y el arma nuclear, que supuestamente había sido derribado por los rusos, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí ya no hubo más tabú nuclear, ya se habla de armas nucleares con una naturalidad asombrosa. Fíjense que ahora lo que empieza a llamar la atención, el tabú que ya acaba de romperse, es el de la declaración de guerra. Es decir, ronda y ronda y ronda la noción, la posibilidad, la cercanía de una declaración de guerra. Es decir, los rusos, debido a su maldad intrínseca, no van a dejar más alternativa que una declaración de guerra. Obviamente esto no se haría sin la necesaria escenificación de un gran evento que pueda ser verosímil, como mostrando la brutalidad y salvajismo de los rusos. Esto está bien claro. En ese sentido, parece que el ataque de ayer mismo a Belgorod busca precisamente ese pinchar para conseguir el evento, de alguna manera. Hay muchas especulaciones a todos los niveles y muchas de ellas son nucleares. Fíjense que se habló, se rumoreó acerca de que algo podría ocurrir en torno a la central nuclear ya famosa de Chernóbil. Fíjense que no para de hablarse de esto, de lo otro, en diferentes puntos, Transnistria quizá. No olvidemos que al menos un tercio de la flota imperial está en las inmediaciones del Medio Oriente. Al mismo tiempo que siguen diciendo desde las instituciones estadounidenses de manera oficial que el ataque iraní sobre Israel es cuestión de horas. Todo parece coincidir de forma un poco sospechosa. ¿Qué es lo que realmente se prepara con todo esto? Fíjense que algunos añaden en el análisis a China. China, como saben, está ahora mismo ya en una silenciosa guerra comercial, no provocada por China precisamente, con, entre otros, la Unión Europea. En la Unión Europea impusieron, porque la palabra correcta es sin duda imponer, impusieron unos aranceles demenciales sobre el coche eléctrico chino, un coche muy competitivo que sin duda haría estragos en esa locomotora gripada que es Alemania y con ella toda la Unión Europea, y los chinos han respondido con aranceles también muy considerables sobre productos europeos. Fíjense si habrá sido grave la cosa que en lo que respecta en concreto al cerdo, a la carne de cerdo, incluso se acaba de anunciar ayer mismo que nuestro querido presidente Pedro Sánchez va a ir a China a hablar en persona con Xi Jinping, por supuesto, del tiempo, por supuesto, acerca de si llueve, hace sol o si, en fin. Es increíble. Así es como están las cosas. Necesitamos realmente tener en cuenta la gravedad del momento que vivimos, porque siempre hay una tendencia, y algunos analistas están llamando la atención sobre ello, a decir que no pasa nada nunca, nunca pasa nada, y ahora pues no va a pasar nada, porque nunca pasa nada, hasta que de repente pasa. Pero claro, aquello que pasa, por traumático que sea, es verdad que en solo unas pocas horas ya es olvidado. Sí, hay unos días de gran consternación, mucho miedo, se habla mucho, pero después pasa un cierto tiempo y ya no se habla de nada. Ya no ocurrió nada, ya no pasa absolutamente nada. Entonces, digamos que las consecuencias de los diversos ataques que en otro contexto hubieran sido de extrema gravedad y que levantarían mucha preocupación, ahora ya no levantan absolutamente nada. El monstruoso genocidio que sigue implementándose a día de hoy en Gaza ya no existe, no pasa nada, ya no hay ningún problema allí. Además ya han enviado ciertos tratamientos médicos y ya está. Ya pueden seguir pasando hambre, sed, siendo sometidos a estrés extremo porque como ya le pusieron la medicación, pues ya está todo bien. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema, ¿verdad? Quizá por eso las películas que comentábamos en los vídeos anteriores son así y tienen ese aspecto tan siniestro, tan prosaicamente siniestro, y que resulta tan significativo, al menos para nosotros. Fíjense que
no es solo una cuestión puntual, no es solo una cuestión de, digamos, un conflicto en un momento dado, unas tensiones en un momento dado. Bueno, es que los rusos se pusieron un poco pesaditos con Ucrania, cosas así por el estilo, sino que se inserta en un plano más grande, en un contexto mayor, un contexto de ciertas preocupaciones de tipo civilizatorio, un contexto en el que, si lo pensamos bien, cabría preguntarse acerca de cómo se supone que va a regularse el planeta en el corto plazo incluso. Es decir, todos esos proyectos cortados por el patrón occidental, todos esos proyectos en torno a qué es lo humanamente aceptable como modo de vida, como planteamiento general. Insistimos, humano, humano. Ya olvidemos los países. Esto fue la globalización y de manera humana se consideraba que había que vivir de una determinada manera y con unos determinados planteamientos. Pero ¿y ahora qué? ¿Ahora esto entra en duda o no entra? Y en ese sentido, y esto es a lo que íbamos, en este sentido, ¿cómo de justificable sería una guerra incluso nuclear? Es decir, si todo se pone en duda, si todo peligra, si peligra la humanidad misma, ¿cómo de plausible sería un ataque preventivo o no, sobre esos malvados? Por lo demás, es obvio que son malvados, ¿verdad? Así están las cosas. Pensemos en ciertos líderes como el señor Borrell o la señora von der Leyen, perdón. Pensemos en Kamala Harris, como comentábamos ayer. Pensemos en Donald Trump, sin ir más lejos. Pensemos en Elon Musk, que ahora se tira de los pelos porque resulta que en Brasil están prohibiendo el uso de su plataforma. Pensemos en precisamente un Elon Musk que, bueno, va cambiando como una veleta de opinión cada poco. Ahora resulta que le odian en Ucrania. Antes era el gran amigo de Ucrania. Antes no se dejaba querer por el republicano Trump y ahora parece adorar al republicano Trump. Todo va así, dando bandazos dentro de un contexto general que, insistimos, cabe preguntarse cuál es. Es decir, ¿cómo están realmente las cosas? ¿Todo aquello que nos dijeron que significaba ser humano sigue siendo así o ya ha cambiado? Y en caso de que esté en peligro, con ese peligro que siempre nos dicen, ¿hasta qué punto se va a llegar para sortear ese peligro? ¿Hasta dónde? Y además por propia iniciativa, es decir, ellos mismos lo dicen, uno de los grandes representantes de esa humanidad es Israel mismo. No es algo tampoco nuevo, nos lo dicen constantemente. Se hacen grandes conmemoraciones con tintes religiosos en torno a ese Estado, las circunstancias en las que nació, los precedentes y todo ese significado. Cuando, por ejemplo, Martianov nos dice que el modus operandi de la OTAN es, a su modo de ver, de las SS, ¿qué es lo que demonios está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que dio nacimiento a esa humanidad, a esa concepción de la humanidad, a esos valores? ¿Qué es lo que dio nacimiento y por qué da estas vueltas tan extrañas? Si son una cosa, ¿por qué son la contraria? ¿Qué es lo que es necesario implementar sobre Irán para que esos valores sigan viviendo y sigan guardando la civilización, guardándola de esas tinieblas horribles? ¿Qué es lo que es necesario hacer? Bueno, teniendo en cuenta la flota imperial que se encuentra en las inmediaciones, parece que lo que hay que hacer es bastante grave. Fíjense que Martianov en su vídeo de ayer también mencionaba los alcances de los misiles que están en esos barcos. Los alcances y los alcances obviamente también de los rusos en un hipotético contraataque. Fíjense que el derribado F-16S, no paran de insistirnos que fue un fallo, un error, y que fue derribado por un Patriot. Al mismo tiempo es interesante ver cómo nos dicen que, bueno, que los pilotos ucranianos necesitarían años para manejar correctamente un F-16. Si lo piensan, todas estas cosas son, bueno, digamos que tratan al público no tanto como si fuera un niño, sino como si fuera un auténtico estúpido.
Y sobre eso es sobre lo que nosotros deberíamos reflexionar como ciudadanos europeos. Porque especialmente en Europa convergen todas las cuestiones, todas las tensiones, todas las presiones. Otra vez más sobre Europa y otra vez más con riesgo de que se extiendan, de hecho ya lo están haciendo, a todo el mundo. Fíjense que en África sigue habiendo mucho movimiento. Hay un teatro de operaciones africano del que no se habla en absoluto. El teatro asiático, de momento, se restringe a cuestiones económicas, pero veremos si no va más allá. Dentro de la lógica interna del imperio, algunos observan que la torpeza, supuesta torpeza en evitar la alianza entre Rusia y China, conduce a la necesidad ahora ya absoluta de emprender una guerra, del tipo que sea, con China, debido a que, bueno, si esos dos están juntos, bueno, pues es el colmo del desastre. Siempre es lo mismo y siempre de fondo esa doctrina demencial y delirante de origen anglosajón, nos guste o no, queramos o no, de dominio de la isla del mundo. Fíjense las cuñas que han ido colocando en torno a la India, Bangladesh, Birmania, Baluchistán, en torno a Pakistán. Todo converge siempre sobre una zona, sobre ciertos puntos, pero digamos que en última instancia el gran factor es el factor europeo, otra vez más. Es decir, no podemos obviar, queramos o no, que todo esto es la culminación de un gran proyecto europeo. Un gran proyecto europeo que nos hace retrotraernos a esos valores nuevos, esos valores revolucionarios que planteaban una nueva humanidad, una forma diferente de vivir. Y todo eso acabó llevándonos a donde estamos ahora. No lo olvidemos, este punto en el que estamos ahora se nos dijo durante las últimas décadas, que era un proyecto de paz. Era un proyecto de paz. Que todo lo que se estaba haciendo para la paz, para evitar a toda costa las antiguas guerras. Y ahora, insistimos, Borrell, von der Leyen, nos hablan de guerra, de un proyecto de guerra. Ellos dicen, o parecen querer decir, que no queda más remedio, que es porque los rusos son malvados, pero es que resulta que los venezolanos también son malvados y Borrell se le ha llenado la boca diciendo que era necesario que toda Europa, toda la Unión Europea tuviese una postura de no aceptación de la victoria de Maduro en las elecciones. ¿Es un proyecto de paz? ¿Es un proyecto de guerra? ¿Es un proyecto de valores? ¿O es un proyecto de intereses? Y en caso de que sean intereses, ¿intereses de quién? Todas estas cuestiones convergen una y otra vez en el mismo punto, de ahí que insistamos tanto en ello. Siempre convergen en ese concepto que nosotros utilizamos aquí de proyecto civilizatorio. Un proyecto civilizatorio, insistimos, que según esta visión que viene de los tiempos de la Revolución Francesa y que ya en la propia Revolución Francesa se decía, era necesariamente universal, global, para todos. Una uniformización a todos los niveles. Si la Revolución Francesa implanta el sistema métrico decimal, por poner un caso, era con esa intención de que la uniformización fuera universal. Una noción de universalismo, que ya lo vimos en otro vídeo aquí, está, digamos que no inocentemente equivocada. Se busca precisamente la confusión entre universal y general. Es decir, desde un punto de vista general, es eventualmente factible, bueno, perfectamente posible, implantar un sistema métrico decimal, no hay ningún problema con eso. Si es simplemente dentro de consideraciones puramente generales, no hay problemas. Pero ¿y si es dentro de consideraciones auténticamente universales? Pensemos que las diferentes medidas estaban vinculadas con cuestiones muy arraigadas dentro de la idiosincrasia de cada pueblo, de cada civilización. Si les forzamos a uniformizarnos, obviamente va a ser sobre la idea de una generalidad, es decir, no de una universalidad auténtica, que hace referencia al origen mismo, sino una generalidad. Es decir, se entiende que todos los humanos son iguales en el sentido de uniformización, aunque después resulta, oh sorpresa, que no son iguales en cuanto a que hay algunos
que están más cerca de esos valores y otros más lejos. Por eso tenemos esa representación de Israel como luz en medio de las tinieblas. Afrontémoslo, es así. Esta es la cuestión. Es necesario hablar de ciertos asuntos incómodos, de los que no mucha gente habla debido precisamente a que no son muy populares. Estamos viviendo en una humanidad monstruosa, aberrante. Estamos viviendo en una concepción de la humanidad monstruosa y aberrante. Y viene de este proyecto civilizatorio, queramos o no. Es así. Dice unas cosas, pero hace otras. Dice que, bueno, que es para la paz, pero después hace la guerra. Después nos dicen que es inevitable la guerra. Dicen que es para un entendimiento de la generalidad de las gentes en unos valores comúnmente aceptados, pero después quiere imponerlos. Si los rusos no aceptan, hay que imponérselo. Si los venezolanos no aceptan, hay que imponérselo. Nos dicen una cosa, pero resulta otra. No es esto, y con esto concluimos, no queremos insistir más, no es esto precisamente aquella vieja concepción evangélica de ese anticristo que diría unas cosas, pero en realidad serían otras, que aparentaría ser una cosa, pero en realidad sería otra. Bueno, cabría reflexionar sobre esto, como mínimo, porque si algo no hay ahora mismo es auténtica reflexión, a un mínimo de profundidad. Estamos hablando nada más y nada menos que de guerra nuclear. Una guerra nuclear que, entre otras cosas, traería un invierno nuclear, lo cual supondría una hambruna general. Entonces, no somos aquí unos locos que están delirando y hablando de cosas que no son. ¿Acaso no ocurrió hace 4 años una peste? ¿Acaso no ocurrió hace 2 años una guerra? ¿Acaso no va a ocurrir, si las cosas siguen así, en muy poco tiempo, un hambre? Y por último, obviamente, una muerte. Pues amigos, esos son los 4 jinetes del apocalipsis y nosotros no estamos inventando nada. Parece que hay alguien que sí está inventando o queriendo hacer coincidir los asuntos del mundo con una interpretación bien literal, por cierto, de esos pasajes evangélicos. ¿Nadie lo quiere decir? De acuerdo, pues entonces lo diremos nosotros. Cabe pensar sobre estas cosas y cabe tomar al toro por los cuernos, puesto que nadie a nivel de dirigencia va a tomar la responsabilidad en torno a toda esta cuestión. Lo tienen muy claro. Ellos lo tienen muy, muy claro. Tienen muy claro a dónde quieren ir. Una uniformización global a la fuerza, forzosa. La cuestión es si usted lo tiene así de claro. Esa es la cuestión. Y si no lo tiene así de claro, entonces tendrá que preguntarse por dónde empezar la casa. ¿La casa se empieza por el tejado o por los cimientos? Y en caso de que al final concluyan que la casa debería empezarse por los cimientos, entonces cabe preguntarse cuáles serían esos cimientos. Y de eso es de lo que hablamos aquí, de principios civilizatorios. La fundación de una institución civilizatoria que debe tener unos principios. Porque, insistimos, aquí somos fastidiosos porque queremos llevar el análisis a donde naturalmente lleva. Bueno, es un espíritu científico después de todo. En ese sentido somos modernos, ¿no? No se quejarán. ¿O es que somos demasiado científicos? Parece que la ciencia debe terminar donde terminan los intereses. En fin, aquí vamos a continuar haciendo lo que entendemos que es nuestra responsabilidad hacer. Y eso nos lleva a plantear cosas así de profundas, pero como ven, paso a paso, uniendo todos los puntos y haciendo análisis auténticamente serios, o que nosotros consideramos que son serios. Ustedes dirán, como saben, tenemos abierta la puerta a todo tipo de colaboración y todo tipo de críticas, por supuesto, y de aportes. Pues toda crítica, siempre que implique un aporte, es bienvenida. Así que ya ven, terminamos el mes de agosto y lo terminamos haciendo pues, una declaración de intenciones acerca del mes de septiembre. Y la intención es clara. Vamos a continuar haciendo nuestros análisis, pero viendo que efectivamente se ha cumplido, siguiendo este método, se ha cumplido las cosas que hemos dicho, se han ido cumpliendo, pues es necesario seguir insistiendo en esa reflexión imprescindible para fundamentar, cimentar
una nueva civilización, puesto que esto, en su actual configuración, solo lleva al desastre. Insistimos, no es cosa nuestra, es cosa de aquellos que están detrás de las bambalinas y que están llevando a cabo lo que ellos llaman un reinicio, un gran reinicio, un gran reinicio. Y lo que hacen es, lo decimos una vez más, primero la peste, después la guerra, después el hambre y después la muerte. Así que ustedes dirán, a nuestro modo de ver, ni es necesario, ni de hecho debe irse por ese camino loco y delirante. Pero a la hora de plantearse qué hacer, fíjense cómo muchos han planteado y al final no han planteado nada, porque empezaron la casa por el tejado. Aquí lo que precisamente proponemos es empezar la casa por los cimientos. Empezar la casa por los principios, que antes que nada son intelectuales, y ya después hablaremos de levantar esa casa y por último hacer ese tejado. Pero sin cimientos, ustedes dirán. Vamos a estar siempre cimentando las cosas que pensamos, las cosas sobre las que reflexionamos, las vamos a estar cimentando sobre los cimientos que hicieron otros, los cimientos que nos llevaron a donde estamos ahora, a la situación mundial que tenemos ahora. Mucho se habló durante estas décadas de que todo iba a ir muy bien, de que iba a haber paz, de que la ciencia avanzaba una barbaridad y que nos iba a llevar a otros planetas y a la inmortalidad y todas esas cosas, una salud perfecta. ¿Dónde quedó todo eso? Fíjense que ahora ya solo se habla de cosas lúgubres. Ahora ya solo se habla de desastre detrás de desastre y ya no hay más planteamiento que ese. Guerra, destrucción, guerra nuclear. Bien, sin problema, ¿verdad? En fin, lo dejamos ahí, no insistimos más. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen las notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual, formen parte de esto. Como ven, esto es algo serio y además abierto a la colaboración. Cada vez ustedes están colaborando más, les damos las gracias por ello y se trata de seguir en esta vía y llegar a ese objetivo último que es muy humilde, pero que es imprescindible y que desde luego a nosotros nos basta, que es simplemente hacer esos cimientos, llevar a cabo esos cimientos, unos cimientos de verdad sólidos que sostengan un edificio que después se construirá en el cual no tengamos que llegar a estas barbaridades que estamos aquí día a día analizando y observando, poniéndole un poco de sentido del humor porque si no se acaba uno deprimiendo. Así que bueno, lo dejamos ahí. Venga, un abrazo y hasta la próxima.